La convocatoria, audiencia pública para saber cuál va a ser la tarifa de gas, ha sido una exigencia de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia el Gobierno Nacional, que no lo había efectuado con anterioridad. El ministro de Energía de la Nación, Aranguren, que fue el primer orador, el único con 20 minutos de tiempo, fue el que estableció un 203% de aumento a partir de octubre como aumento promedio, porque es de 122 al 236%. Esto significa, para dar información y empezar ya con las entrevistas, son 108 pesos mensuales más impuestos para R1 y R2 residenciales, no todos estamos hablando de residenciales. Para R3, 371 pesos promedio y 950 para R4. A partir de octubre, con una actualización semestral. Pero hay otras voces también que se están escuchando. Claro, y ahí viene la cuestión, ¿no? Y es la primera pregunta para Héctor Polino, que formó parte de los expositores en estas audiencias. Desde el momento en el que Aranguren empieza con este cuadro tarifario, que es el que aparentemente se va a llevar adelante, porque la audiencia no es vinculante, ¿cuál es el incentivo y qué sensación tiene usted ahora, después de haber estado en una audiencia que se sabe en algún momento va a terminar y después el gobierno aparentemente va a llevar adelante esto? Primero, una observación. De acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló el tarifazo, se recorta y muchísimo el poder discrecional que tiene el Poder Ejecutivo Nacional después de la audiencia pública. No va a ser una mera formalidad como en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque la Corte dice que en la resolución que tome el Poder Ejecutivo Nacional se tiene que ponderar los argumentos que se exponen en la audiencia pública. De modo tal que si la audiencia pública se exponen argumentos contrarios al aumento del 200% y luego se adoptara ese criterio y no estuviera debidamente fundado, esa resolución sería susceptible de cuestionamiento judicial. De modo que este es un tema importante. Ese poder de discrecionalidad, donde las audiencias públicas eran una mera formalidad, se terminó a partir de este fallo de la Corte. Y entonces se escuchó tu voz, pero también se escuchó la voz del defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor. Lo escuchamos. Bajos, el R1 es un... Defendemos los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son tres: progresividad, proporcionalidad y razonabilidad. ¿Hay progresividad en lo que se ha planteado? Claramente hay progresividad. ¿Hay proporcionabilidad y hay razonabilidad? No la encontramos. Si nosotros vemos el desarrollo de la propuesta del Gobierno para el cuadro de actualización tarifaria, es que hay coincidencia general mayoritaria de la necesidad de la actualización, lo que encontramos es que la quita de subsidios por semestres es a razón de un 30%. Si consideramos entonces que en el gas el año que viene la quita de subsidios va a ser acumulado alrededor del 62%, cualquier incremento paritario no va a superar el 25% y va a estar pegando directamente en el bolsillo de cada uno de los trabajadores. Y lo mismo para los jubilados y pensionados de la Argentina. Debe considerarse los tres principios de la Corte de manera complementaria y conjunta: progresividad, proporcionalidad y razonabilidad. Sostenemos, por lo tanto, la necesidad de que esté atado el incremento tarifario que se fije de acuerdo a los incrementos paritarios y de los jubilados y de los pensionados. Bueno, y Darío Ogaño también está con nosotros para ayudarnos a entender qué es lo que pasó ayer, qué está pasando ahora y cómo va a terminar esta historia. Sí, porque les decía, efectivamente el gobierno lo vivió como sabía que se iba a terminar tomando, que es más como un escenario político, y terminó teniendo argumentos que en la previa se sabía que los iban a tener y que no tenían por ahí mucho sentido o que tienen un componente ideológico. Por ejemplo, el ministro Aranguren insistió con esto de que hay mucha gente que no tiene gas de red en la Argentina, lo cual es cierto, lo cual es un problema, pero lo terminó poniendo como si fuese una pelea de pobres contra pobres, porque los que tienen gas de red pero tienen menores ingresos tienen que tener un aumento tan importante en lo que te paguen mes a mes para cubrir lo otro. Eso no debería ser así, no debería ser un compartimento estanco, sino que las inversiones para, por ejemplo, las provincias del norte y más deberían llegar por otras vías que el gobierno así lo impulse. Y en referencia a lo que decían antes, digo que hasta
hasta ahora las audiencias no eran vinculantes, quiere decir que por ahí pasaba mucho en el interior, que hubo muchas audiencias donde se dijo una cosa y después se aplicaban otras, pero lo cierto es que ahora con lo mediático que se transformó esta audiencia, con la cantidad de gente que se interiorizó, con lo político que se movió o se terminó manifestando esta audiencia, efectivamente tiene que el gobierno saber que no puede hacer cualquier cosa, tiene que manejarse en ciertos márgenes, manejar los tres ejes que decía recién Alejandro Amor, que lo habían, era parte de lo que había dicho el fallo judicial, y que aparte también es importante para entender hacia dónde o qué matriz energética tiene que tener el gobierno, porque así como está hecho el tarifazo, pareciera que solamente querrían una transferencia de ingresos a las grandes empresas y no transformar el sistema energético argentino, que sin lugar a dudas necesita, como en todos los países, una reforma. Claro, la audiencia pública no es vinculante por tal, pero bueno, Héctor, vos habías dado, digamos, los argumentos por los cuales establecidos a través de la Corte Suprema, desde ya tienen que ser tomados en consideración por parte del Gobierno Nacional. El tema es que hay una gran presión a través de la audiencia pública y por eso no se hizo antes y por eso la exigencia de la Corte Suprema, si no, no hubiésemos llegado a esto. A ver, el gobierno tiene una clara intención, y es la pretensión que estableció nuevamente Aranguren, de aumentar las tarifas. Pese a que, ojo, ha ido disminuyendo, ¿no es cierto?, la inflación, y vemos entonces que el gobierno hace como un prorrateo, ¿no es cierto?, para decir que no haya reapertura de paritarias, porque ya, digamos, lo establecido inicialmente tiene que ver con este contexto inflacionario. Pero en el último mes es tan baja la inflación porque, digamos, se fueron suspendidos los aumentos de las tarifas. Ahora, entre la presentación de ustedes, Héctor, ¿no?, la presión que se puede ejercer y la pretensión firme del gobierno de aumentar las tarifas, ¿quién gana? Es una pulseada esto. Exactamente, pero el tema de fondo es el siguiente. Yo lo demostré ayer con la simple y clara elocuencia de los números. Hoy la Argentina está pagando, promedio, el millón del BTU, que es el valor del gas en boca de pozo, promedio $5.70. En el mundo, el promedio está en $2.50. ¿Cuál es la justificación del gobierno para pagar más del doble? Estimular a las empresas para que hagan inversiones en la Argentina, se extraiga mayor cantidad de gas y en consecuencia, en el año 2020, dejemos de gastar divisas en la importación de gas de Bolivia, el gas natural licuado de Trinidad y Tobago que se trae en barcos, que se descarga en el puerto de Escobar o de Bahía Blanca, que hay que gasificarlo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo hice, ¿por qué razón en el año 2019-2020, de acuerdo a las proyecciones del ministro, vamos a pagar $6.80 el valor del millón de BTU en boca de pozo? Más que lo que estamos pagando ahora. ¿Cómo se explica esta contradicción? Si el gas va a ser más barato extraerlo de las entrañas del suelo argentino que importarlo y traerlo del exterior. Si va a costar menos, ¿por qué le vamos a pagar más a las petroleras? Entonces ya ayer dije, el ministro de Economía está defendiendo, cuando se sienta con las petroleras, los intereses de los usuarios de la Argentina o los intereses de las empresas petroleras. Ahora, hablando de precios, ¿no?, porque usted recién hablaba del BTU, etcétera. Un argumento del gobierno es que en la región, para no compararnos con España, otros países en otros continentes, pero que en la región el cliente residencial paga en promedio menos por el servicio de gas que en otros países. ¿Es así? Sí, pero nosotros... En el sentido de se podría pagar un poco más, es el argumento del gobierno, ¿no? Pero está bien que es cierto que muchos usuarios están pagando una tarifa muy baja y que están en condiciones económicas de pagar una tarifa plena. Estamos de acuerdo que hay que reestructurar los cuadros tarifarios. El desacuerdo está en que no se puede hacer de un día para otro. Lo que no se hizo durante 12 años no se puede resolver ahora en poco tiempo, porque esto va a afectar el poder de vida, el poder de compra de muchísimos consumidores de nuestro país. Entonces, yendo al fallo de la Corte, los aumentos tienen que ser progresivos, tienen que ser razonables, tienen que ser transparentes, tienen que estar en relación a la capacidad de pago de los usuarios. ¿Y cuál es esa progresividad y esa razonabilidad?
lo que dijo el defensor del pueblo, que yo también lo señalé ayer. Si las convenciones colectivas de trabajo han cerrado entre un 30 y un 35% promedio, si los saberes de la clase pasiva en marzo se aumentaron un 15% y ahora en septiembre un 14,61%, es decir, menos de un 30%, la reestructuración en esta etapa no puede superar ese porcentaje. Claro, a ver, Héctor en su exposición dice que por un lado se tiende a lograr el autoabastecimiento para el año 2020. El gobierno, yo escuché que pone un plazo de 2022 para que directamente queden anulados los subsidios y los usuarios los hagamos cargo de todos los costos en estos 3 tramos que tiene que ver con la extracción del gas y el precio que tiene en Boca de Pozo y después el transporte y la distribución. Entre el autoabastecimiento, yo también quiero como Argentina, todos queremos el autoabastecimiento, claro, y el tema de los precios, ¿no es cierto? Y las empresas en el medio con el tema de los subsidios. ¿Cómo se congenia el autoabastecimiento, lograr eso, con el tema del tarifazo? Con el tema del tarifazo, bueno, el gobierno dice que es lineal, que somos los usuarios los que tenemos que financiar este proyecto, este programa de acá a los próximos años, y muchos lo que planteaban es, bueno, no es por este lado, sino que lo cierto es que la Argentina tiene que generar las condiciones, o incluso con las mismas palabras, los mismos términos que utiliza el gobierno para atraer las inversiones, pero sin que sea solamente a través de que haya un tarifazo fuerte, que aparte, esto lo hablaba yo con asesores del gobierno en su momento cuando aplicaron el tarifazo. Ellos consideraban que a los más pobres con la tarifa social se los asistía, a la clase media les pegaba fuerte y a los más pobres que estaban fuera en la informalidad, y esto es el término que me habían utilizado ellos, los empujaba del mapa. Por eso es muy grave, no se puede pensar que en un corto plazo, teniendo gente fuera del mapa y un montón de gente que igual le va a costar, se va a financiar un autoabastecimiento que es buscado obviamente, pero no en un corto plazo y no como único esquema, digo, porque también podemos pensar que nos autoabastecemos pero no comemos todos los días, así que ese no es el objetivo, sino el objetivo es que gradualmente se vaya a, bueno, obviamente una sociedad mejor, que se pueda producir energía, pero que no haya gente afuera del mapa. Seguro. Totalmente de acuerdo. Y quisiera hacer algunas reflexiones que surgió de las exposiciones de los representantes de las empresas. ¿Cuál es el concepto que tienen las empresas? Que para hacer las inversiones tienen que aumentar las tarifas. Sí. Es decir, que las inversiones las financian los usuarios. Pero tiene que ser al revés. Las inversiones las tienen que hacer primero las empresas y después recuperar las inversiones con aumentos de tarifa. No que con los aumentos de tarifas hagan las inversiones, porque se trata de un servicio público esencial. Son las empresas las que tienen que invertir primero y después recuperarlas con tarifas. ¿Y dónde están las inversiones en base al aumento de tarifas? Además, las empresas prácticamente, ayer decían, bueno, estamos todas al borde de la quiebra. Sí. La pregunta es, ¿ninguna empresa rescindió el contrato y se fue del país porque está perdiendo dinero? Analicemos los balances de las empresas. Por ejemplo, yo ayer di 2 datos concretos de Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur, que giraron durante estos años al exterior, a las casas matrices, 540 millones de dólares en concepto de una especie de honorario de gerenciamiento a las casas matrices. Primero, para disimular ganancias, y segundo, para eludir el pago de impuestos, y tercero, tener el justificativo para el aumento de tarifa. Entonces, además, cuando el ministro dice, aumentó, creo que dijo un 30%, la cantidad de usuarios que tienen la tarifa social. Ese es un mal dato. Eso está indicando que aumentando el número de pobreza en la Argentina, que hay mayor cantidad de usuarios que no están en condiciones de pagar la tarifa plena y que tienen que solicitar la tarifa social. Sí. Y además de todas las dificultades que existen para la tarifa social, porque una de las cosas que se señaló ayer es ¿por qué hay que hacer un trámite para la tarifa social para el agua? Un trámite para la tarifa social para el gas, un trámite para la tarifa social para la energía eléctrica. Claro, porque el que necesita ¿por qué tarifa no hay un social solo trámite? Todo, claro. Y cuando se tiene el certificado correspondiente, vale para las 3 empresas. Y no nos olvidemos que ese certificado vale por un año.
Claro. Antes de vencer el año, los usuarios tienen que volver a repetir el trámite en cada una de las empresas para que les vuelvan a otorgar el beneficio de la tarifa social. Héctor, muchas gracias, No, es muy gracias a amable. Vos quedate, Darío. Porque Nosotros hacemos una pausa porque en un rato con Darío vamos a compartir una frase rara, polémica. En un ratito venimos.